Shalom, Ubrajá, Javerín, Bejaverot. Bienvenidos, amigos y amigas que nos escuchan por este medio de comunicación. Agradecemos al Eterno un estudio más de su Torah. En esta ocasión vamos a estar hablando del Brit Hadashah, del nuevo pacto, y vamos a ir a algunos rudimentos. En Hebreos 6:1 es lo que nos va a estar ocupando. Dice que son los rudimentos básicos de la doctrina de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Esta era su doctrina de él. Esta era la doctrina de los que seguían a Mashiach. Y pues dice allí en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1, dice pues que ya habiendo pues conocido lo que son los rudimentos, lo básico de la doctrina de Yeshua HaMashiach, dice que vamos más adelante a investigar, a caminar, a avanzar, a subir de nivel en el conocimiento del Eterno, ya que esta fue su deseo de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Decía: Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y al que tú has enviado. Entonces, si no conocemos estos rudimentos y a veces decimos que estamos bautizados, no vamos a ver ahorita lo que significa todos estos rudimentos, el significado, porque pues nos tardaríamos mucho. Simplemente quiero dejar los rudimentos, lo principal que debemos de conocer, y de ahí para adelante pues ir estudiando cada uno de estos y teniendo el conocimiento de lo que es, por ejemplo, el arrepentimiento de obras muertas. Dice ahí el arrepentimiento de obras muertas, y pues las obras muertas es las obras pues de la carne, ¿verdad? Lo que debemos de dejar ya, de estarles dando vida a todas esas pasiones que antes pues hacíamos, y que pues ya las dejemos, nos olvidemos de ella y vamos avanzando a otro nivel. También dice la fe en el Elohim. La fe en Elohim pues es estudiar, ¿verdad? La fe en la Torah, la fe en lo que Yeshua HaMashiach nos enseñó, que él no vino a abolir la ley, no vino a abrogar la ley, vino a darle cumplimiento. Y por eso es que pues la otra es los bautismos. Pues en realidad a veces no entendemos qué es el bautismo, y nosotros pensamos que ya estamos bautizados nomás porque nos echaron agua ahí en la cabeza y ya. Con eso pensamos que ese es un bautismo. No, esa es una forma de imitar o de decir ya estás bautizado. Esas son tradiciones fuera, extra de la Biblia, que no están en la Torah. No hay tal bautismo allí. Y si no conocemos qué es el verdadero bautismo, no vamos a entender nunca nada, porque no estamos en el contexto hebreo. El bautismo, dije que ya después vamos a explicar todo esto. Nada más quiero decirle que el bautismo es sumergir totalmente, teñir, empaparse, y es meterse al agua, sumergirse, taparse totalmente,
porque es donde representa que el cuerpo está muerto a las obras de la carne, está muerto a vivir, y a la hora de salir del agua es una resurrección, imitando la muerte de nuestro Yeshua HaMashiach. Entonces, la otra sería la imposición de manos. Y esta imposición de manos pues también es otra enseñanza que debemos saber qué significa, cómo es. Y la resurrección de los muertos. Son doctrinas que tenemos que ir aprendiendo y saber qué es lo que significa. Y la última sería el juicio eterno. En realidad conocemos cuál es la doctrina del juicio eterno. ¿Sabemos qué significa? ¿Qué va a haber después de la resurrección? Es cuando verdaderamente pues vamos a vivir allá lo que creímos aquí, y empezando a vivir desde aquí lo que creemos aquí también. Y, por ejemplo, a veces se nos dice que si nosotros creemos en Yeshua HaMashiach, en Cristo, pues dicen ellos, ¿no? Dice, crees en Cristo y serás salvo. Crees en Jesús y serás salvo. Su verdadero nombre, pues, es Yeshua. Ahora, el que creas no es verdad que te hace salvo, porque creer, pues, dice la palabra del Eterno que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no es el creer lo que nos hace salvo. Dice Juan 8:31, si permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. El permanecer en la Torá, el permanecer en el Taná, en el Brit Hadashah, el permanecer en los rudimentos del Eterno, en permanecer dentro de los caminos de Hashem, de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Esos son los que verdaderamente, si permanecen, serán sus verdaderos discípulos, porque sus discípulos, cuando Yeshua HaMashiach decía parábolas y decía, les enseñaba, pues mucha gente iba ahí contenta y escuchaba, muy alegre, muy feliz, y se regresaba para su casa. Pero cuando los discípulos permanecían allí, que después de la enseñanza, después del estudio, ellos se acercaban a nuestro maestro y decían, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? ¿Por qué no eres claro? Dice, a ustedes se les enseñará, se les dará más. Dice, pero a los que pues buscan, se les va a dar más conocimiento, pero a los que pues ahí nomás mediocremente andan y no quieren más, aún lo que tienen les será quitado. Por eso es que luego a veces andan ahí que pues que no entendemos, porque andamos nomás a medias. Y por eso es que él dice, si permanecen, al permanecer allí estaremos permaneciendo como los discípulos, haciéndole preguntas al Brit Hadashah, a las historias, a la lectura, y allí estaremos. El Mateo 12:10 dice, es cuando le preguntan que por qué usa las parábolas, y ya él les da una explicación de porque ellos pues no. El Mateo 13:13 dice, es que pues nomás vienen a oír así, pero como que ni oyen, nomás, pues oyen pero no entienden, escuchan pues pero no profundizan. Por eso es que no les llena y andan así, pues así y así, ¿verdad? Bueno, dice,
Por eso es que decía que ahí se cumplía la profecía de Isaías, cuando decía Isaías que les hablaría en otras parábolas, pero que no entenderían. Esa es la parábola. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Claro, ¿verdad? Si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Si no le amamos, pues no importa que no guardemos nada, pues no le amamos, pero decimos que andamos allí creyendo, ¿verdad? Pero pues no creemos nada. Dice que en Juan 9:31 o 8:31, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, Juan 8:31 dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? Porque, pues verdades hay muchas, pero la mera verdad, ¿cuál es? Pues la palabra del Eterno, la Torá, el Brit Hadashah, el Taná, es lo que cuando escuchamos todas estas cosas y nos profundizamos, porque a veces tenemos una mentalidad griega, romana, que todas esas enseñanzas, creencias que nos metieron, cambio de identidad, o sea, nos quitaron totalmente la identidad. Quizás el próximo video que suba sea qué es la identidad, porque eso es importante, conocer la identidad de cada uno. Si te han robado la identidad, no sabes quién eres. Puedes decir, soy católico, soy cristiano, pero ¿dónde está tu fe? Porque Yeshua HaMashiach no vino a formar ninguna iglesia. Él hablaba de una congregación, de un grupo de personas que él había formado anteriormente, hablando siempre de su pueblo, hablando de sus ovejas. Nunca en la palabra del Eterno, en la Torá o en el Taná vas a escuchar lo que es Torá y Taná. Nunca vas a encontrar iglesia, o asamblea o congregación. Keilah. Iglesia, pues es un grupo de personas, ¿verdad? Que se reúnen, pero en realidad Yeshua HaMashiach vino a formar iglesias, porque nada más había un templo y solamente fue destruido y después lo volvieron a construir y después lo vuelven a destruir y no ha habido más templos. Y aquí pues en nuestro contexto griego romano tenemos iglesias, tenemos templos por todos lados. ¿Cuál es el verdadero templo? La palabra del Eterno habla en el templo de nuestro cuerpo. Pero en realidad sabemos el contexto de templo o el contexto de la cultura hebrea, porque la Torá, el Taná y el Brit Hadashah está dado a judíos. Si no tenemos una mentalidad, un contexto judío, hebreo, israelita, muchas cosas no vamos a entender, simplemente porque no tenemos identidad y nos han cambiado las palabras. Por eso es que necesitamos acercarnos a la fuente
de donde fue dado todo esto por el Eterno. Y pues el hebreo nos lo quitaron, nos quitaron las leyes, nos quitaron los mandamientos, nos quitaron las fiestas, nos quitaron el Shabbat. ¿Qué identidad tienes? Tendrás una identidad, pero no hebrea, no judía, no en un contexto israelita, ya que no somos judíos. Pero podemos ser israelitas. Y bien, si no entendemos todos estos rudimentos, todos estos conceptos de Israel, judío, no sabemos, pensamos que los judíos son todos los israelitas. No es cierto. Judío solamente es aquel que es de la tribu de Judá. Y de esa tribu de Judá viene nuestro Mashiach. Viene el Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, esto lo dejo en tu corazón para que investigues y vayas conociendo los rudimentos de la fe de Yeshua, que son los que nosotros debemos de aceptar, de aprender y de estudiar. Pues bien, amado, que el Eterno los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que llene de shalom sus hogares. Shalom, shalom.